Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Bruce y esto es Las Plantas de Bruce. Esta vez les traigo 3 consejos básicos para sus plantas en interiores. Vamos a ver cuáles plantas son las esenciales, cómo tenerlas y sobre todo en qué lugares colocarlas. Si ustedes viven en un departamento, si ustedes viven en una casa, cuáles son los mejores, porque recuerden que es totalmente viable y es muy bueno que ustedes dentro de su casa tengan plantas, ya que puede ayudarles a tener un mejor ambiente, a que ustedes estén más relajados y pues es bello verlas crecer y que después nos den algunas flores. Así que si te gusta todo este tipo de contenido, todo este tipo de consejos para tus plantas, para tu huerto urbano, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen mis próximos videos. Además de que date una vuelta por el canal para que veas todos los demás consejos que tengo. ¿Vale? Comenzamos. Vale, bueno, vamos a ver el primer consejo. El primer consejo es qué tipo de plantas podemos tener en casa. Hay diversos tipos de plantas, muchas son bellas, pero esto depende también de que la planta sea de media sombra, que la condición en la que ustedes viven, sobre todo el ambiente, porque muchos lugares son climas desérticos y la condición de humedad en el ambiente va a ser muy diferente para las plantas. Si ustedes viven en un clima totalmente desértico, donde hay muy poca humedad y no tienen climatización en su casa o alguna forma de controlar el clima, yo recomiendo que por lo regular tengan cactus, algunas suculentas, ¿vale? Pero si tienen un clima un poco más cálido, hay que recomendar primeramente a lo que es cintilla, o no sé cómo la conozcan en su casa. También a veces en algunos lados la conocen como mala madre por la forma en la que expone a sus hijitos, pero lo que es la cintilla es una de las mejores plantas para tener dentro de su casa, ya que tiene la capacidad de degradar diversos metales o diversos contaminantes que puedan presentarse en el ambiente. Además de que no les requiere muchos cuidados, solamente con un riego de una vez cada tercer día y un abono normal de la mayoría de las plantas, esto puede ayudarle a que le crezca bella. Además de que no pasa mucho tiempo en el que empieza a reproducirse, a brotar otros hijitos y a empezar a generar nuevas, ahora sí que nuevas plantitas, ¿vale? Por eso es que recomendable a centrilla, o como en algunos casos la conocen como Chlorophytum comosum, ¿vale? Otra planta que recomiendo, otra que recomiendo principalmente para que se tenga en casa es esta pequeña, que la conocen como lengua de tigre, como lengua de suegra, no sé cómo la conozcan en su lugar, pero es una Dracaena trifaciata. Entonces esta planta es muy fácil de reproducirse. Como ven, lo que tiene es que crece de manera recta, empiezan a brotar diversas hojitas y sobre todo si ustedes tienen algún vecino o algún conocido que tiene, con que le pidan una pequeña hojita, le hagan un pequeño corte de aquí o toda la matita, ustedes pueden enterrarla en tierra y van a ver que pronto va a empezar a brotar unas nuevas, además de generar raíz, lo que va a hacer que se adapte. Sus condiciones que necesita, bueno, no necesita mucha humedad, pero más que nada necesita luz solar que le pegue directo, y con un riego de unas 2-3 veces a la semana van a ver que su planta se mantiene totalmente bien. Entonces esta es la segunda planta que recomiendo para tener en casa. La tercera planta que recomiendo para tener en casa es una suculenta. ¡Tarán! Apareció. Pero bueno, ¿por qué las suculentas? Bueno, principalmente las suculentas puedes tenerlas en macetas pequeñas, no necesitan grandes cuidados, simplemente con que les pegue la luz, con que estén en una pequeña distancia de la ventana. Recuerden que tienen que pegarle cerca de 5 o 6 horas de luz. De hecho tengo un video que hablo de suculentas. Entonces, además de que son fáciles de reproducirse, de hecho con un pequeño hijuelo de aquí pueden reproducir otra nueva planta. Y si llega a olvidarse a veces de que no les gustan o no tienen todo el tiempo para estar cuidando sus plantas al 100%, si se les olvida uno o dos riegos, de todas maneras si ustedes vuelven a hidratar, la misma planta puede volver a la vida sin ningún problema. O sea, es difícil que se te seca, igual y pues hay ocasiones en las que por uno que otro factor se seca, ¿verdad? Pero son de las mejores para tener en casa, ya que no requiere que todo el tiempo lo estés cuidando y te va a dar unas formas muy bellas. Lo malo de estas es que a veces te florean 1 o 2 veces por año y pues no son las flores grandes y hermosas que todo el mundo quiere en sus floreros, ¿vale? Así que son esas 3 plantas que les recomiendo. Vamos a ver el segundo consejo. ¿Dónde poner sus plantas? Yo sé que van a estar dentro de su casa, pero hay que entender que no cualquier lado donde pongan su planta va a ser el mejor para ellos. Por lo regular, no es como que la misma planta se los dirá, pero ustedes van a tener que empezar a ver su planta. ¿Por qué? Porque si la pones
cierto sitio y en la primera semana ustedes empiezan a ver cambios, empiezan a verla triste, empiezan a verla que se empieza a como que a agüitar o a poner cabizbaja hacia los lados, eso significa que ese lugar no es bueno para ella. También otra forma de saberlo es que empieza a crecer hacia un lado, se empieza a inclinar, por lo regular las suculentas eso hacen, empiezan a crecer hacia un lado o tienen algún proceso de tiolación, etc., que hace que indique que la luz está inclinando o le esté pegando de un lado y la misma planta la empieza a buscar. Hay que entender que a pesar de que todos son seres vivos que necesitan los requerimientos de luz principalmente y ellos van a empezar a moverse o a buscarla. Entonces, su misma planta les dirá si el lugar en donde lo pusieron es bueno o malo. Por lo regular, en cuanto empiecen a verla un poco baja, muévanla, también chequen el riego porque eso es importante. Igual si no está bien regada, pues van a verla de ese modo. Pero muévanla de ese lugar, acérquenla a un lugar donde le dé más luz, donde le dé un poco más de corrientes de aire. Porque bueno, yo recomiendo principalmente que las acomoden a 1 metro por lo menos de su ventana, que es donde le va a entrar la luz, ya que hay que recordar que tienen que pegarle por lo menos unas 5 o 6 horas de luz a sus plantas. Por otro lado también que les llegue algún poco de corriente de aire, o sea, eso significa que cuando ustedes tengan abierta su ventana, entre un poco de aire para que mueva algunas hojas, ya que eso ayudará en el intercambio gaseoso y etc., ¿no? Otra cuestión que también recomiendo es que si ustedes tienen en su casa una pared blanca es mucho mejor porque eso ayuda a rebotar la luz. Recuerden que la mayoría de los diseñadores mencionan que si sus casas tienen una pared de color blanco, eso va a ayudar a que la luz rebote por toda la misma casa y beneficiando sus plantas. Entonces, si la ventana no pueden tener la planta a 1 metro de la ventana, puede ser recomendable que si la luz rebota en esa pared blanca, pues pongan su planta en ese punto para que así beneficie que llegue la luz a nuestras plantas. Recuerden que es de las cosas esenciales que deben de tener, además del riego. Otra cosa con el riego es que por lo regular si ustedes van a tener su planta en el suelo o en donde la tengan, busquen una forma de algún recipiente, ya que es recomendable que su planta lixivíe, o sea, filtre todo el agua y esa agua va a caer a su suelo, puede dañarlo, puede afectarlo a cierto modo. Por eso es que recomiendo siempre que tenga un pequeño platito en la parte de abajo de su maceta, ¿vale? Entonces ese es el consejo que les doy para conforme a dónde ubicarla. Como les digo, su misma planta les va a ir diciendo, pero tomen en cuenta eso, la luz, que le entre un poco de corriente de aire y que el suelo esté suficiente, más bien que tengan un platito para evitar que el agua le llegue al suelo y les dañe su piso o cualquier cosa que tengan en su casa, ¿vale? Miren, aparecieron más plantas. Miren, ahora trajimos estas plantas que nos van a ayudar a hablar un poco sobre el sustrato, ya que hay que recordar que la mayoría de la gente se pregunta, bueno, si no puedo tener mi planta, o más bien si quiero tener mi planta dentro de mi casa, pero la planta va a crecer muy grande, va a necesitar una macetota, y en ocasiones yo digo y recomiendo principalmente que eso no es cierto. Ustedes pueden tener una planta bastante bien, siempre y cuando no sea un árbol, obvio, si no sea una planta que por su naturaleza va a crecer demasiado o va a generar mucha raíz, sino plantas chiquitas como las suculentas, como la cintilla, que ya hemos visto anteriormente y que la tenemos, como la tricata, que es la lengua de suegra, que ese tipo de plantas pueden mantenerse muy bien en macetas. ¿Cómo lo haces? Bueno, principalmente recomiendo que una vez al año saques la planta, le saques el sustrato, le pongas abono nuevo y le pongas tierra nueva de maceta. Eso va a ayudar a que el sustrato tenga nuevos nutrientes, nuevos microorganismos que van a darle vitalidad a tu planta, van a hacer que floree, y sobre todo puedes hacerlo en los meses de noviembre, diciembre, que es cuando la planta empieza a entrar en un estado de dormancia. Eso significa que la planta empieza a tener muchos mecanismos porque viene el frío, o bueno, depende del punto en el que te encuentres del planeta. Si estás en un lugar donde el invierno tiene llegan otros meses, recuerda que tiene que ser antes del frío o durante el frío, en el momento en el que tú puedes hacer el cambio de tierra para que cuando entre la primavera nuevamente, esta brote con más energía y con los nutrientes correctos. Esa es una forma de tenerlo. Entonces puedes tenerlo en una maceta pequeña aunque tu planta sea muy grande. Por otro lado, tenemos que en ocasiones recomiendan que las pongas en agua. ¿Cuáles son los tips que recomiendo cuando lo ponen en agua? Bueno, principalmente yo tengo aquí esta vara de Brasil. Esta vara de Brasil ahorita estoy haciendo que genere raíz. Sabemos que si pones tu planta en un recipiente con agua, esto va a ayudar a generar raíz y se va a empezar a crecer y a mantener bella. Mucha gente tiene su planta de Brasil o donde empieza, se los dan, igual también el bambú, se los dan en pequeños recipientes de agua y se pueden mantener ahí.
Pero recomiendo una cosa, es que por lo menos una o dos veces a la semana cambies el agua de tu recipiente, porque al momento de que se encharca el agua, como por ejemplo en este caso, que ahorita ya le encharcó bastante el agua, se empieza a tornar de diferente color y le pueden empezar a crecer diversos microorganismos que ya no van a ser buenos para tu planta. Además de que para el ambiente de tu casa y tenerlo ahí, pues pueden generar alguna infección. Además, recordemos que si lo tienes en un recipiente abierto, cuidado con los mosquitos, porque los mosquitos con el agua encharcada pues pueden presentar algunos problemas. Pero si tú haces el cambio una o dos veces a la semana, o de preferencia lo colocas en botellas con una taparrosca pequeña, además de que pues, es un buen modo de reciclar, pero lo colocas aquí, entonces va a evitar que otros microorganismos y el agua se mantenga más limpia que, por ejemplo, en alguna forma abierta. Entonces yo recomiendo que lo estén cambiando constantemente, por lo menos una o dos veces a la semana. Las plantas se pueden mantener así, sí, las plantas se pueden mantener en agua, sin embargo no esperen que cumplan todas sus funciones, como generar grandes flores o grandes frutos, porque el agua, a pesar de que es una forma de que ella puede generar nuevas raíces y nuevas hojas, no va a tener todos los nutrientes para que esta crezca normalmente. Entonces, si tú tienes tu planta en agua y dices, ay, ¿por qué no crece totalmente? Bueno, pues es que le debe faltar algún nutriente, el cual ustedes pueden empezar a trabajar buscando algún bioinoculante que agregar ahí algunos nutrientes, o simplemente pasar la tierra cuando ya alcance un tamaño más o menos mediano o más o menos grande, donde ya tengo unas 4 o 5 hojas, sobre todo. Yo ahorita tengo esta en rehabilitación, es una planta que ya estaba muriendo, la puse en agua ahorita para que genere raíz y hoja. Si alcanzan a ver aquí, ya le están creciendo sus pequeños gajitos. De hecho, la publiqué en la página, por si alguien la está viendo o se acuerda, que la puse a crecer aquí para que genere hoja, y ya cuando genere varias hojas, yo la voy a trasplantar a sustrato para mantenerla. Entonces esas son mis recomendaciones. La pueden mantener de dos formas porque se ve muy coqueto tenerlo en agua, pero pues hay que entender que no es totalmente viable para que la planta tenga todos sus nutrientes o genere todo su ciclo de vida, ¿vale? Entonces ese fue el tercer consejo que yo les doy. Ya saben, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para ver todos mis demás videos que voy a publicar posteriormente. También darle me gusta a la página de Facebook, en Instagram, y pues no olviden ver todos los videos hasta el final y los demás consejos que les comparto, ¿vale? Hasta luego.